Conversábamos con Macarena Milla desde la región de Coquimbo. Intensas marejadas se han registrado en las playas de nuestro país. La Armada alertó que el fenómeno se va a extender hasta el lunes y el llamado es a no acercarse obviamente a la costa durante este evento. Para conversar de este y otros temas tomamos contacto con Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Raúl, el fenómeno de las marejadas no es algo nuevo, pero sí lo vemos cada vez más constante, ¿o es solo una percepción? ¿Esto es común que se vaya sucediendo en esta época del año? Bueno, los avisos de marejada son en estricto rigor comunes durante cualquier época del año. Lo que sí es verdad es que de acuerdo a la época del año cambia la dirección en la que el oleaje asociado a las marejadas proviene. En esta época del año usualmente el oleaje viene desde el norte y durante nuestro invierno, nuestra temporada a mediados de año, el oleaje usualmente viene desde el sur. Pero en verdad pueden existir avisos de marejada durante prácticamente todo el año. Lo que sí es verdad, que es lo que tú señalabas, en las últimas décadas el número de avisos de marejada que emite el Servicio Meteorológico de la Armada se ha incrementado muchísimo. Sí, hasta hace un par de décadas lo normal era tener más o menos 30 avisos de marejadas por año. En la última década hemos promediado arriba de 50 avisos por año. Entonces es evidente que al menos el número de avisos está aumentando y lo más probable es que eso refleje también un alza en la actividad ciclónica. Desgraciadamente, una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes probablemente las tormentas. Y son estas tormentas en alta mar las que finalmente ocasionan este oleaje anormal que nosotros llamamos marejadas. Sabemos que es un poco impredecible lo que pueda ir pasando de aquí en adelante, pero entendiendo este desarrollo exponencial... En realidad no es tan impredecible, ¿No es es tan decir, se sabe para dónde va la... No, sabemos en qué dirección va. Es decir, esto viene pasando durante las últimas 3 o 4 décadas. Lo más probable es que las próximas 2 o 3 décadas continúe pasando cada vez con forma más frecuente. Es decir, no es impredecible. Desgraciadamente, todo lo que estamos viviendo referido al cambio climático está predicho desde hace 30 años. ¿Te fijas? Es un lugar común, desgraciadamente, no exacto, decir que estas cosas no se podían prever. Absolutamente absolutamente todo estaba predicho. Y desgraciadamente, lo malo no es que no esté predicho, lo malo es que le hayamos acertado. Es una muy buena acotación porque efectivamente estaba todo dicho y no hicimos caso. Quizás por ahí somos... Exactamente, por ahí va el problema. Somos más porfiados que lo que deberíamos haber hecho. En ese sentido, entendiendo que sabemos hacia dónde vamos, sabemos que si esto ha crecido de manera exponencial, esto va a seguir siendo así. ¿Qué podemos ir haciendo nosotros? ¿Solamente podemos como humanos, como sociedad, ir preparándonos para que la naturaleza nos vaya sorprendiendo? ¿O hay que hacer otro tipo de cambios quizás en las políticas públicas, en fin? Bueno, hay que adaptarnos a esta situación de amenaza creciente en nuestras costas.Nosotros somos un país costero, por lo tanto tenemos una gran exposición a las marejadas y, desgraciadamente, de acuerdo a un estudio que encabezaron colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de la Quinta Región en general, encargado por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2019, tenemos gran cantidad de infraestructura crítica expuesta a marejadas o a inundaciones no permanentes asociadas a crecidas en el nivel del mar o marejadas. Por ejemplo, hay algunas subestaciones eléctricas, hay gran cantidad de puentes, hay gran cantidad de infraestructura que no está por encima de los 10 metros sobre el nivel medio del mar. Toda esa infraestructura es vulnerable en crecidas del mar asociadas, por ejemplo, a este tipo de fenómenos todavía más intensos, porque el que hemos tenido ahora son marejadas desgraciadamente intensas, han cobrado varias víctimas, pero no son las marejadas más intensas que hemos enfrentado, ni tampoco son las más intensas que vamos a enfrentar en el futuro. Entonces hay, como tú bien decías, que adaptarnos, es decir, a esta situación hay que darles respuesta. Ventajosamente, ya al menos el año pasado se promulgó la Ley de Cambio Climático, donde se establecen responsabilidades para el desarrollo de un montón de planes sectoriales. Y uno de los planes sectoriales involucra no solamente el levantamiento de la información respecto a qué es vulnerable y qué no es vulnerable, sino considerar estas amenazas climáticas en el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura. Te fijas, si vamos a desarrollar nuevos puertos, tenemos que asegurarnos que esos puertos estén adecuadamente protegidos a estos fenómenos,
porque como van a continuar empeorando, esto ya no es solamente que no puedo ir a la playa, sino que cuando hay amenazas de marejada se cierran muchos puertos vulnerables. Y eso, por supuesto, retrasa las importaciones y las exportaciones y aumenta los costos de importación y exportación. Es decir, las marejadas tienen un costo y la no adaptación al fenómeno tiene un costo económico no despreciable. Claro, y que va a pegar directo al bolsillo. Esto lo vemos a veces un poquito lejano. La gente que vive en Santiago, Sí. que no está cerca del mar, piensa que no le va a afectar una marejada, pero tú bien dices, y ahí hay un efecto directo concreto. Antes de pasar al tema playas, a cómo estamos perdiendo ese borde costero por este fenómeno, quiero preguntarte por la ley de cambio climático. Me toca estar usualmente en el Congreso Nacional y vi cómo esa ley tardó y tardó mucho en salir y que la discusión política muchas veces va más lenta del desarrollo de los fenómenos. ¿Tú crees que esa ley está acorde al tiempo o quedó quizás un poquito anacrónica con todo lo que se viene de ahora en adelante? No, no te creas, es decir, yo entiendo que a todos nos gustaría que las cosas fuesen mucho más rápidas, pero fíjate que en cambio climático, Chile es uno de los países líderes a nivel global. De hecho, es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley de cambio climático. Para ponerte en la región, somos de los únicos que la tiene, e incluso en Iberoamérica, para ponerte un ejemplo, la ley española de cambio climático no ha sido promulgada todavía. Es decir, nosotros no estamos atrasados en ese sentido. Al revés, somos uno de los países líderes en la acción climática y una de las medidas que nos tiene liderazgo es liderando esos rankings de acción climática es el hecho de que hemos estado desarrollando una institucionalidad relativa a la adaptación del cambio climático. No solo la mitigación del cambio climático, que es sacar las termoeléctricas, por ejemplo, y traer renovables, eso ya venía de antes, pero también estamos desarrollando una institucionalidad. Como el problema del cambio climático no es un problema de ahora, sino que nos va a acompañar en el mejor de los casos 30 años más, tú necesitas pensar en que cada vez que desarrolles nueva infraestructura en la montaña, en la costa, donde sea, tienes que pensar en los riesgos asociados al clima. Entonces, ir construyendo esa infraestructura toma tiempo. Yo diría que la ley de cambio climático fue un paso adelante. Como te digo, en esa ley se detallan un montón de responsabilidades, un montón de planes de manejo de adaptación, planes sectoriales de acuerdo al sector, que nos van a permitir mejorar, disminuir nuestra exposición al riesgo asociado al clima. ¿Te fijas? Eso antes no se consideraba antiguamente. Tú consideras que el mar estaba ahí, te fijas, no se iba a mover, de vez en cuando iba a haber una tormenta y eso iba a ser todo. Pero ahora sabemos que esa no es la situación. Entonces, yo diría que por el lado del cambio climático, nosotros, a pesar de que obviamente tenemos muchísimas tareas pendientes y por hacer, en Chile tenemos una ventaja enorme. En Chile no tenemos una división en la política relativa al cambio climático. Con más o menos acentos, la derecha y la izquierda está de acuerdo en la necesidad de la acción climática y de la adaptación al cambio climático. Esa es una ventaja que Chile tiene gigantesca que otros países no tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una división importante en el ámbito político relativo al cambio climático. Nosotros no tenemos ese problema y eso nos está permitiendo avanzar más rápido que otros países. Obviamente eso no significa que nos vamos a salvar de todos los problemas. Sí, claro. No. Raúl, entremos de lleno a las playas o a lo que estamos viendo, este fenómeno producto de la marejada y producto también del desarrollo inmobiliario, que es que nos estamos quedando sin playas. No es que desaparezcan todas, pero, por ejemplo, ahí está Algarrobo, Santo Domingo, Pichilemu, Hornitos, donde estamos perdiendo este espacio donde la gente podía estar. ¿Cómo se puede enfrentar de aquí en adelante? Pensando que está el fenómeno del cambio climático, están las marejadas que toman de pronto el terreno que le correspondía al mar, pero también está este desarrollo inmobiliario que le quita terreno y por lo tanto la gente va quedando sin costa. Vamos viendo solamente muros de cemento, barreras de protección para que no nos afecte tanto. ¿Cómo podemos ir enfrentando este fenómeno? Estamos fregados. Te fijas, vamos a seguir perdiendo playa. Es muy poco lo que podemos hacer. Es decir, no es. Yo sé que las inmobiliarias les gusta acordarse de las inmobiliarias. También cuando hubo los incendios, también alguien se acordó de las inmobiliarias. Sí, claro. Ahora que estamos perdiendo costa, a la gente le encanta acordarse de las inmobiliarias. Pero yo no recuerdo ningún proyecto inmobiliario que se haya construido en la arena, que es lo que estamos perdiendo. ¿Me entiendes? Nosotros estamos perdiendo arena y hay 3 razones, tú mencionaste 2. La primera, obviamente, es el alza en la subida del nivel del mar. Cada vez que el mar sube 1 milímetro, el mar está subiendo porque se están derritiendo los glaciares y los polos. Cada vez que el mar sube 1 milímetro, pierdes 10 centímetros
de playa. Como el mar está subiendo casi 4 milímetros por año, solo por la subida en el nivel del mar se están perdiendo hasta 40 centímetros en cada playa. Y 40 centímetros en una década son 4 metros. Es decir, estamos perdiendo una cantidad de metros enorme solo por subida del nivel del mar. Luego tienes el problema de la erosión. Como tú bien adelantabas, lo que hemos conversado, las marejadas más intensas erosionan la playa. Pero hay un tercer elemento. La arena que tú ves en la playa es sedimento, que usualmente era arrastrado por los mares desde el interior de la cordillera. Desde la cordillera viene el río, arrastrando sedimento, y ese sedimento, una vez que alcanzaba el mar, se depositaba en la costa formando las playas. Resulta que nosotros llevamos 14 años de sequía en la zona central, y eso significa que los caudales son mucho menos intensos, y los caudales menos intensos arrastran menos sedimento, y si hay menos sedimento llegando al mar, pues hay menos arena. ¿Te fijas, no? Claro. Entonces, como que tenemos 3 factores que están conspirando para que las playas que tú muy bien mencionaste, Hornito, Algarrobo, etcétera, hayan retrocedido, son las que más han retrocedido. Casi un centenar de metros en las últimas 3 o 4 décadas. En ese estudio que mencioné hace un rato, que encargó el Ministerio de Medio Ambiente en el 2019, se analizaron 35 playas en la zona norte y centro del país. El 80% de esas playas estaban retrocediendo. El 80%. Y esas playas que tú mencionaste son las que tienen el récord. Hay algunas playas que están perdiendo 10 metros por año. 10 metros por año. ¿Te fijas, no? Y no es que alguien esté construyendo ahí. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Es muy caro de solucionar. ¿Cómo lo ha hecho Miami? Miami es una ciudad que también está perdiendo costa por las mismas razones que hemos mencionado aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Como es una ciudad para la que las playas y el turismo es extraordinariamente económicamente importante, entonces ellos traen arena de otro lado y las depositan en la playa para compensar lo que se está perdiendo por la mayor erosión. ¿Te fijas? Sí. Entonces, eso cuesta muchísimo dinero. Miami, esa es la forma de adaptarse a este problema que tiene. En nuestro caso particular, no veo yo que podamos compensar la arena que estamos perdiendo por playa. Desgraciadamente, cambiar la atmósfera del planeta tiene costos y nosotros los vamos a ver, entre otros lados, en la playa. Estamos fregados entonces, me quedo con esa palabra. No hay mucho más que hacer que ser testigos de esto. Mira, se puede hacer algo, pero nos va a costar muchísimo dinero. Es decir, yo diría que nosotros tenemos otras falencias más importantes que estar rellenando playas, ¿no? Bien, pues Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por las aclaraciones, por los puntos y también por esta explicación de cómo se va desarrollando este cambio climático que nos está pegando por distintas partes. Este es uno de los efectos más directos. Muchas gracias, Raúl, que esté muy bien. Encantado. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.